Bien, ahora sí, ahora veo la pantalla. Vamos a empezar. En principio, quiero comentarles, bueno, a todos ustedes nuevamente bienvenidos. Quiero comentarles em, qué he tratado de hacer hoy día. Recuerden de que Todo Econometría es mi marca personal, es mi marca, es mi empresa de consultoría y de análisis de datos. Em, la fundé en España. Yo fui inmigrante español. Bueno, en España fui inmigrante en España muchos años y pues me dediqué mucho al estudio y demás. Y veía que había muchas personas que de mi mismo máster, de doctorado, que querían, digamos, ayuda, específicamente en manejar programas informáticos y en muchos casos en aprender la econometría. Entonces, me dediqué buena parte de mi vida en España. Gracias. No sé si ahora me escucha mejor, ¿no? Me dediqué mucho tiempo a ayudar a otras personas, tanto alumnos como a profesionales, ¿no? Doctorantes, mucha gente que decía, ¿para qué me sirve la econometría? ¿Para qué me sirve la economía? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué voy a hacer una aplicación? Si es que yo no entiendo, digamos, de las relaciones, yo no entiendo de lo que está pasando. Entonces, em, yo agarré, em, yo agarré y me dediqué, digamos, a coleccionar exámenes, a coleccionar tesis, documentos, a coleccionar muchas cosas, ¿no? Espero que ya se escuche mejor, ¿no? Y bueno, de ahí vinieron pues esta iniciativa, digamos, este emprendimiento de hacer una consultora de apoyo a la investigación y formé y fundé mi página que ustedes siguen, que es Todo Econometría en Facebook y bueno, todoeconometría.com. Tengo un canal de YouTube que espero que se puedan anotar también ahí, que voy subiendo algunas cosas. Ahora estoy con una serie, digamos, de demostraciones. Estoy haciendo demostraciones esta noche o mañana. Subiré una de también de demostración, porque a veces no las encontramos en los libros, que es la cota de Kramer-Rao, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir al lío un poquito y vamos a ir hablando sobre lo que es el contenido de este workshop. Quiero que entiendan que todo lo que yo voy a hablar en esto es información para ustedes, para que puedan tomar una decisión de tomar un curso, digamos, en todo econometría o en cualquier otro lado, no importa dónde lo tomes. Pero el hecho es de para qué yo voy a tomar un curso y en cómo voy a aplicar esto. Entonces, en series temporales es una asignatura, es una herramienta de la economía y de los científicos de datos ahora muy, muy importante. Y tiene básicamente estas cuatro opciones o cuatro pasos, digamos, que uno debe cumplir al hacer un análisis de las series temporales. Em, si uno va a la profundidad de la materia, tiene que estudiar bastante estadística inferencial, etcétera, ¿no? Libros muy dedicados como el de Daniel Peña, por ejemplo, que es muy bueno en series temporales, o de Woolrich, Chen Xiao, etcétera, ¿no? Pero son griego avanzado, ¿no? Entonces, aquellas personas que no se van a meter, digamos, un poquito a lo que es la investigación, pues yo les recomiendo que siempre tomen un posgrado, un curso aplicado como el que estoy ofreciendo. Bueno, entonces los gráficos temporales hay muchos y variopintos, ¿no? Ustedes seguramente han visto en la universidad o en su trabajo diferentes grados en el tiempo. Hablamos siempre de series estacionarias y no estacionarias, pero esto es el cumplimiento de los supuestos digamos, mutan los supuestos de nombre en algún momento de la historia de la econometría para decir de que sí siguen siendo lineales, insesgados, etcétera, ¿no? Que cumplan ciertos supuestos básicos que es específicamente en los parámetros, como la media, la varianza y la covarianza. La media tiene que ser nula, la varianza tiene que ser constante y la covarianza tiene que ser nula y que se distribuya como una normal 0,1. Esto lo deben conocer
o acordarse o reconocer la mayoría, porque ese es el mantra de toda la econometría en todo caso. La descomposición de una serie ya tiene que ver con la parte, digamos, más teórica, ¿no? Porque hay la tendencia, la parte estacional, la parte de la aleatoria pura. Entonces, quiero que recordemos de que esta técnica se desarrolló más o menos en los 70 del siglo pasado, 70, comienzos de los 60, y en base a fundamentos que se hicieron en los 40, por ejemplo, ¿no? Teoría de gas Markov, etcétera. Entonces, en esas épocas, lo que tenías que maximizar es tu tiempo de trabajo. Entonces, todo lo que aprendemos en la universidad, todavía estamos repitiendo, viene muy bien para la investigación, ya lo digo, pero la aplicación de todo el día en la oficina, pues no estás aplicando demostraciones, estás haciendo el día a día, digamos, gráficos, análisis, ¿no? Entonces, la tendencia estacional y el componente irregular, que son los principales argumentos, digamos, del componente de las series temporales, ah, era una discusión muy profunda, ¿ya? No había documentos, no había papers que sustenten los resultados de estas personas, estamos hablando de Gauss, Markov, etcétera, pero ellos ya lo habían presentado, ¿no? Y su objetivo primordial es justamente la predicción. Esta predicción en econometría o en ciencia de datos, como ahora se denomina el conjunto de todas las técnicas en un solo argumento, la predicción tiene distintas maneras de verse. Hay una predicción puntual, hay una predicción para evaluación y obviamente la predicción en el futuro. Las series temporales han demostrado durante muchos años, desde su creación, digamos, ¿no? De su descubrimiento, de que es una alternativa muy buena para hacer predicciones a corto plazo, ¿no? En el largo plazo pierden todas las predicciones, en todos los elementos, pues sensibilidad, calidez, calidad, etcétera, ¿no? Entonces, ni aunque tú hagas um, un modelo súper grande, súper muy bueno, digamos, con técnicas de machine learning, que ahora le llaman, etcétera, etcétera, pues no, siempre va a ser a corto plazo, ¿no? Siempre va a ser primer, segundo, tercer momento después de la serie observada, digamos, ¿no? Si son mensuales, trimestrales o anuales. Entonces ustedes en este momento están viendo algunas gráficas que son series temporales. Una serie temporal es una colección de información a través del tiempo, ¿no? Ya sea pues del cauce de un río, puede ser de la precipitación fluvial, de la bolsa, de los stocks, del IPC, del PIB, etcétera, 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 ¿no? De las ventas de tu oficina, no importa, siempre una colección ordenada de información. Porque claro, no puedes agarrar y ordenar tus datos y decir, bueno, pues este mes todos los días voy a anotar y al siguiente mes te olvidas y cada 2 días, digamos, ¿no? Eso es irregular y eso no te va a llevar a ningún lugar, ¿no? Hay que ser muy meticuloso en la obtención de la información. Entonces, estas gráficas que ustedes están viendo, permítanme mostrarles estos componentes irregulares que ustedes ven como picos y después bajan y luego pues hay una pendiente que va subiendo, etcétera. Son característicos de algún fenómeno que sea determinado por el tiempo medido en lo que es el calendario, ¿no? El calendario, el efecto calendario que le llaman en las clases, tiene diferentes, digamos, componentes, porque están los feriados nacionales de cada país, cada región, cada departamento o ciudad, tiene sus propios feriados, ¿no? Sus festivos, como le llaman en otros lugares, y pues no se trabaja y demás, y la producción o lo que sea, pues ha bajado o ha subido, dependiendo cuál sea ese efecto, ¿no? También está la estación como tal, ¿no? Verano, invierno, otoño, etcétera,
porque marcan algunas tendencias en moda o en la vendimia, ¿no? En el recojo de los alimentos, qué sé yo. O sea, todo eso que entra en el calendario son características de los picos y valles que se llaman. Estos que voy a señalar, por ejemplo, este pico, ¿ya? Luego viene un pico más para abajo y hay un momento valle, ¿no? Que esa es la forma como se trata, digamos, de identificar eh, los periodos normales, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, fíjense que cada región es difícil imaginar un patrón, ¿no? Tenemos que acordarnos también de que aquí juega mucho la correlación, la causalidad y determinación, digamos, ¿no? La correlación no necesariamente es una determinación y algo que es determinista, su correlación quizás no sea muy fuerte. Esta correlación que Pearson la formuló de -1 a 1 es un poco subjetiva dependiendo, digamos, lo que estamos viendo en este tipo de escenarios. Porque si estuviéramos trabajando con muestras totalitarias, por ejemplo, la población, pues medias, varianzas, covarianzas, coeficientes de variación, la correlación, pues nos sirve perfectamente para determinar una relación o una determinación sobre algún tipo de fenómeno. Sin embargo, nosotros generalmente trabajamos en series temporales con datos que no son medidos completamente todo el tiempo. Es decir, que no contamos con toda la muestra, ¿no? Toda la población, perdón. Entonces no sabemos qué está pasando realmente en cada uno de estos puntos, ¿ya? Eh, Esta definición tiene que quedar muy clara, ¿ya? Una serie temporal es una sucesión de observaciones de una variable tomadas en varios instantes de tiempo, ¿vale? Pero nos interesa estudiar los cambios en esta variable respecto al tiempo, ese es un objetivo, y predecir sus valores futuros, ¿no? Ya había hablado de los ejemplos de series temporales. Fíjense que en economía hay muchas variables. Dentro de las micros y de las macroeconomía existe muchísimo ámbito por estudiar. Es más, en ciertos lugares de Latinoamérica, el curso de series temporales se denominaba macroeconometría, porque trataba justamente del estudio de estos fenómenos, ¿no? Del PIB, la tasa de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, macroeconometría le llamaban en algunos lugares. Demografía, meteorología, medio ambiente, pues, es la aplicación, como nosotros concebimos, que es un ordenamiento de procedimientos determinados a obtener un resultado, ¿ya? Eh, Se puede utilizar en diferentes ámbitos, ¿no? En medicina, en física, etcétera. Por eso es muy interesante que las personas que estudian matemáticas, física y estadística también estudien series temporales a este nivel, digamos, ¿no? Yo soy economista de formación, pero todo este tiempo que he estado en Europa trabajando, los economistas no hacen este tipo de investigación, muy poquitos se dedican a esto. La mayoría de los economistas están considerados como, no considerados, sino que se dedican a hacer proyectos y a hacer contabilidad, ¿no? Este tipo de cosas. Mientras que las empresas pues contratan a físicos, matemáticos, estadísticos o a aquellos que hayan hecho una especialidad de análisis de datos, porque ya más facultades van quitando las econometrías a este nivel, digamos, a esta profundidad. Es una pena. Esta otra definición es importantísima y es lo que les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos estas observaciones en diferentes momentos de tiempo, pero no somos capaces de tratar cualquier serie temporal, ¿ya? Porque cada instante de tiempo que hemos recogido esa información, em, pues no sabemos a qué distribución pertenece. Recordemos que en ciencias económicas y financieras, ¿no? Y en la parte también de ciencias sociales, por ejemplo, se utiliza la distribución normal ya como por default, digamos, ¿no? Por defecto. Dado de que todos los fenómenos que vienen de ese lado de la ciencia se comportan como una normal, ¿no? Como la población. Una población normal, una población
que tiene estos fenómenos casados, digamos, ¿no? Concatenados con su día a día, y la economía obviamente es una ciencia social más. Entonces, ignoramos realmente de que estos puntos que hemos recogido en el tiempo sea el mismo, porque eh, tenemos que darnos cuenta de que no todos los momentos que recogemos una información es el mismo y tienen las mismas, em, los mismos determinantes. Es un poco a veces difícil de comprender de que si yo estoy recogiendo, por ejemplo, ¿qué se llama? El momento en el tiempo del stock de IBM, hoy bueno, a las 14, 15, 16, donde estés, porque esto está ahí de todos los países se han comunicado conmigo, no es lo mismo, porque al final, aparte de que ese precio tiene un valor que lo hemos recogido nosotros de la página de, pues no sé, de Invertia o del IBEX o de donde sea, ese valor está acompañado por algo que no vemos que ha determinado ese valor, ¿no? Por eso los financieros utilizan mucho el análisis fundamental para ver noticias, rumores, ver qué está pasando, si su CEO de IBM pues le ha dado COVID o no, no, cosas de ese estilo. Todo eso influye en el valor de ese punto único de la serie de IBM, de su stock. Entonces, realmente nosotros no sabemos si ese punto tiene una distribución diferente al anterior, y el que viene no sabemos si va a tener esa distribución. Pero suponemos, ¿no? Presuponemos en econometría que toda la muestra que recojamos del stock de IBM o de lo que ustedes quieran en el tiempo se comportará al final que se llama como una normal. De ello va el, que se llama, la parte, digamos, del análisis preliminar, donde nosotros tenemos que modelizar, ¿no? Unir, digamos, ciertos factores en una ecuación que capturen todos los componentes irregulares, etcétera. Y no es que normalice, porque eso no está bien tampoco, ¿no? Normalizar una serie para que sea normal, pues estás quitando información a la serie. Ese es un punto de vista que tiene muchos defensores, y entre ellos yo, en el cual no tienes que hacer una transformación de una serie porque sí, porque te lo dice el libro o lo has aprendido de esa manera o tu profesor te lo dijo, sino al final un método adecuado te ayuda a tener, digamos, una predicción o un valor, ¿no? Entonces, ignoramos mucho de esa información subyacente de cada punto. Entonces, cuidado con las series temporales que digan, ah, pues una rima no me sale, que no sé qué, pues todo eso, ese es el problemilla, ¿no? Entonces, como decía, hay dos clasificaciones de las series temporales, una que es la estacionaria y la otra la no estacionaria. Vamos a sacar la venda de los ojos de todos en este momento, de que para los que no conozcan, obviamente, a qué se trata esto. Estacionario, ¿sí? Es una palabra que se ha incluido, digamos, en las series temporales, dado de que no podías en los libros decir helio, ¿no? Porque somos tan humanos, digamos así, que si nosotros nos cambian una X por una Y, ya pensamos que es otra cosa, ¿sí? Entonces, si nosotros repetíamos conceptos, o sea, si repetían conceptos, que es una repetición de concepto, pero con el mismo nombre, estarían muchas personas pensando de que el tratamiento es similar a los modelos lineales como el mínimo cuadrado ordinario. En efecto, la serie temporal y el método de Box-Jenkins utiliza como método matemático, como algoritmo matemático, el mínimo cuadrado ordinario y muchos modelos también, pero los supuestos se han definido de esa manera. Entonces, estacionario, hay dos tipos de estacionariedad, la fuerte y la débil, donde estacionario va a hacer que cumpla que la media sea nula, es decir, igual a cero. Estamos hablando de los residuos, no de la serie en sí, ¿no? Porque la serie tiene su media, tiene su varianza, tiene su covarianza y pueden ser lo que quieran, porque es una serie aleatoria que hemos sacado pues de donde sea. Ya les digo, del stock, de Apple o de cualquier otro. Sin embargo,
Cuando nosotros hacemos el modelo, generamos un residuo y ese residuo es sujeto a diferentes tests estadísticos para ver si cumple o no cumple estos supuestos básicos, que es media nula o que sea igual a cero, da lo mismo, varianza constante y la covarianza que sea cero o que sea nula, ¿no? Como estén acostumbrados. Y además, ¿no? El cumplimiento de esos tres anteriores sería muy interesante, sería, digamos, una estacionaria débil, pero estacionaria al final. Se puede trabajar con ella. Y al final, si además este residuo se distribuye como una normal 0,1, pues puedes dar tiros al aire y alegrarte porque es un modelo que va a ser pues muy bueno porque cumple el estacionaria fuerte. ¿Vale? Entonces, una serie no estacionaria es todo lo contrario, obviamente que no cumple nada de lo que hemos hablado hace un momento. ¿Ya? Entonces, usualmente en las aulas que toman esta materia, tratan, ¿no? Dos clases, una clase, no sé, de los modelos no estacionarios y los modelos estacionarios como si fueran, y son, pero como si fueran entes totalmente, eh, solamente, digamos, entes totalmente independientes, ¿no? O únicos. En realidad, uno es que cumple los supuestos y el otro no cumple, ya está. No hay más, ¿no? No van a encontrar en la vida real algún modelo que ustedes vean que cumple sin ningún, bueno, perdón, no van a ver una serie temporal, una variable temporal que cumpla los supuestos básicos de entrada. Eso no existe. ¿Ya? Entonces, si ustedes encuentran eso, es que la serie ha sido modificada para que sea normalizada, como le dicen, y ahí ustedes van a encontrar el proceso de la media, y eso no es series temporales, ¿no? Yo recuerdo, esto es una anécdota, me llegó un señor y tenía que presentar al consejo de delegados o al consejo de la empresa un informe sobre unas um, se llaman plantaciones también, pero estas eran de parques eólicos. Y me decía de que cada una de ellas tenía su flujo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Había unos modelos. Y me presentó sus flujos de esos molinos de viento para que nosotros predijamos, ¿no? O sea, hagamos una predicción con modelos, bueno, en este caso sí, hemos hecho con modelos ARIMA, eh, cuánto va a ser, digamos, su rendimiento en los próximos trimestres, digamos, ¿no? Era supuestamente un, un ejercicio como cualquier otro, ¿no? Tomas una serie, haz la predicción tres periodos adelante y chimplum, ya está el trabajo. Bueno, empezamos con los trabajos y la primera era normal, la segunda normal, la tercera normal, o sea, todas las series que teníamos a nuestra disposición eran normales. Entonces, cuando hicimos el primer ARIMA, no necesitas hacer un ARIMA para esto, para hacer una predicción en este caso, pues salía la media, como, como el representante, digamos, del futuro, ¿no? Entonces llamamos a este señor y lo sentamos y como si fuera el colegio le dijimos, a ver, usted nos ha engañado un poco, no nos ha dado toda la información sobre las series. Estas series están transformadas, estas series no son originales, esas series han sido construidas. La cara del pobre señor, hubieran visto, o sea, se puso pálido como si le hubieran... Y claro, él no tenía la culpa porque no tenía formación en estadística, no tenía formación en esto, era un chico que se dedicó mucho a finanzas y que pues la econometría estadística no la tenía. Entonces habían agarrado el informático de la empresa y había pasado un programita para normalizar las series y nada, pues no salía nada, a ellos no les salía nada con esa normalización, me llamaban a mí y no pasaba nada. Pero para que vean que se puede determinar, digamos, incluso una serie de este tipo, aunque no tenía ni nombre, o sea, te dan los trabajos, una X y ya está, ¿no? Bueno, perdón por mi lapsus de la anécdota.
esta es la definición que nosotros vamos a buscar cuando una serie es estacional en el sentido amplio. Ya fíjense que la esperanza de X para todo esta mu que están viendo acá, ¿sí? Es el error, ¿no? El error no es igual que el residuo, ojo, ¿no? Entonces los supuestos que se hacen es sobre la población desconocida. Entonces este mu, ¿sí? Es la media desconocida de la población, la varianza desconocida de la población y la covarianza desconocida de la población. Entonces, para todos ellos es lo que les estaba comentando, ¿no? La esperanza de algo es la esperanza de algo, la varianza de algo es la varianza de algo, ¿no? Entonces, esto es Gauss-Markov solamente. Ahora, el ruido blanco, por ejemplo, algunos se preguntarán, ¿y qué es el ruido blanco? Siempre me lo han preguntado, ¿no? Y, pues viene de la física, donde el sonido, cuando vibra a ciertas frecuencias muy, muy, muy altas, se convierte en un haz de luz, ¿ya? Entonces es tan aleatorio como se puede, como el nombre lo dice, que se convierte en un haz de luz. Entonces de ahí venía o viene el nombre de ruido blanco. Entonces el ruido blanco va a ser aquella eh, función o aquella variable o aquel proceso que cumpla media nula, varianza constante, covarianza nula y además se distribuye como una normal. Cuando se distribuye como una normal se dice ruido blanco gaussiano, porque está cumpliendo justamente todo lo que es la normal. Bien, ¿por qué es bueno que las series sean estacionarias? ¿No? Con series estacionarias podemos hacer predicciones más fácilmente, porque eliminamos, digamos, los ruidos que hay. Estos ruidos que existen es la aleatoriedad, la tendencia, la parte estacional, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, con una serie que es estacionaria y que cumple ya los supuestos, pues podemos hacer una predicción más fiable, porque hay otra cosa que ustedes tienen que algunos ya seguramente se han topado en la vida, em, es de que no hay un modelo único. O sea, tú puedes modelizar una vez, sacar otro modelo y tiene mejores propiedades, y otro y otro y otro y tiene mejores propiedades que el anterior. Entonces tienes que llegar a un límite, a esos límites se pueden fácilmente no llegar, digamos, o no, o sea, tú tienes que poner esos límites dependiendo, digamos, con algunos estadísticos de comprobación, digamos, ¿no? Por ejemplo, el más básico es el arcaique, uno de los menos complejos es la raíz del error cuadrático medio. Otro más complejo sería la U de Tail. Y uno mucho más complejo, por ejemplo, sería el estimador de Diebold y Mariano, ¿no? Estos que acabo de mencionar te permiten elegir entre modelos para decir cuál es mejor para predecir. Obviamente el que tenga el menor valor entre todos ellos, comparando a ver, eh, no tienes que calcular todos ellos para comparar tus modelos. Eliges uno, por ejemplo, voy a dirimir mis modelos solamente con el error cuadrático medio. Pues nada, haces tres modelos y de los tres, el que tenga el menor error cuadrático medio, pues te quedas con él para predecir. Y así con los demás estadísticos de comparación. Si tú haces el estimador de Mariano y Diabol y Mariano, o Mariano y Diabol, lo mismo, ¿sí? Es un más complejo, pero no es más fiable, ¿sí? Porque al final este también utiliza uno que utiliza lo que llamo como un salvavidas, que es la raíz del error cuadrático medio. Entonces, la mayoría de los estadísticos de comparación de modelos utilizan esto. Eso es lo más interesante. Bueno, también pueden obtener intervalos de predicción o intervalos de confianza, pero estos intervalos de confianza, am, ¿con qué vas a comparar? Los intervalos de confianza utilizan el valor de tu parámetro estimado, digamos el beta o el phi o el tita, para encontrar dos puntos cardinales, ¿no? Izquierda-derecha.
Mientras más pequeño sea el valor que de estos puntos cardinales, pues sabes que entre medio está el verdadero valor del parámetro que has estimado, poblacional, pero nunca vas a tener ese valor. Tú dices, ah, pues el beta me ha salido 3,2, entonces el beta poblacional será 3,3 o 3,1. Eso es muy difícil de asumir. Por eso se utilizan los intervalos de confianza. ¿Ya? Bueno, fíjense, en este momento les presento algunas gráficas donde eh, son ejemplos, pero no obviamente ejemplos eh, que se van a cumplir siempre en la vida, de modelos estacionarios y no estacionarios. Vamos a identificar un poquito estos dos modelos, estos gráficos, por qué hablamos de estacionalidad en media o estacionalidad en varianza. Bueno, a ver, en el primer gráfico, como pueden observar, hay dos cosas interesantes, ¿no? Primero, que hay casi es lineal, o sea, no hay picos y valles, como se denomina, no hay volatilidad, pero lo que sí hay es una tendencia creciente casi logarítmica, digamos, ¿no? Así, ¡wow! Crece bastante. Entonces, sabemos de que la media de este proceso, ya aquí es una media, podemos decir, pero la media aquí arriba es mucho más alta, digamos, ¿no? Si fraccionamos la serie, ¿no? Porque si usamos solamente la media de toda la serie, pues es una sola media. Pero para 1950 a 1960, pues es una media diferente a lo que es de 1970 a 1980. Entonces, esa es la parte del análisis que nosotros tenemos que empezar, digamos, a ver qué serie tenemos y cómo se está comportando. El PIB, la literatura nos comenta de que muchos PIBs, no solamente el PIB americano, es una caminata aleatoria. Alguna vez habrán escuchado ese término. La caminata aleatoria es aquel periodo que se cumple casi aleatoriamente siempre en el mismo momento, o sea, en el mismo tiempo, cada 10 años, cada 5 años. No es una media móvil, pero es algo que se va cumpliendo, ¿no? Y solo necesitas una serie muy larga, ¿no? Por eso decimos 1950 al 85, para ver si ese proceso se ha cumplido durante mucho tiempo. Entonces, el PIB americano de Estados Unidos tiene ese proceso que se llama random walk. En finanzas, obviamente, buscan ese tipo de escenario para series más pequeñas, ¿no? O sea, de temporalidad, de meses, días, horas, digamos, para ver si hay un periodo de ese tipo. Pero no confundan con lo teórico de la serie en sí, que es el random walk original que está en los libros de estadística. Esa es otra aplicación. Luego, como ustedes pueden ver en el lado derecho, este gráfico que estoy señalando es la transformación del PIB, ¿ya? Cuando está una D, en la mayoría de los textos, es una diferencia. La diferencia es I menos IT menos 1, ¿sí? Si I es 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, IT menos 1 va a ser vacío, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se pierde que se llama la primera observación. Y luego se hace una resta. Y eso es la primera diferencia. ¿Ya? Fíjense que en la primera diferencia, perdón, fíjense que la primera diferencia existe algo que no existía en la serie en niveles. Esto se denomina también niveles o datos originales. Había tendencia y era casi plana, o sea, no había volatilidad. Y aquí hay tendencia, también crece, ¿ya? Pero hay una volatilidad que en los años más viejos, digamos, ¿no? Más antiguos, no es tan evidente, pero desde el 70 empieza a haber una volatilidad que en el 80 es diferente. O sea, hay tres tipos o cuatro tipos de volatilidad. Podemos separar el efecto que hay del 50 al 60 y algo, ¿no? Luego del 60 al
64, del 65 al 70, del 75 al 80 casi, y de los 80 hasta el 85, fíjense que hay otro tipo de volatilidad. Entonces, obviamente, como tiene esa tendencia creciente, se dice que no es estacionaria en media, por el mismo fenómeno que habíamos dicho un poco antes del PIB. Pero adicionalmente ahora es no estacionaria en varianza. Por eso que acabo de señalar, cada grupo de años tiene una volatilidad diferente. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos que asumir si utilizar toda la serie, ¿no? Todos los años, o hacer para un rango de años. Luego, hay otras transformaciones. Todas estas transformaciones que ven se denominan transformaciones de Box-Cox. Entonces Box-Cox agarró, dijo, vamos a hacer transformación, vamos a cambiar la serie en diferencias, su logaritmo, etcétera, para ver qué es lo que reduce qué fenómeno. Entonces, fíjense que el logaritmo del PIB o el logaritmo de cualquier variable lo único que hace es reducir la escala. Si antes eran miles, ¿no? Ahora son números decenas, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace el logaritmo. El logaritmo, la aplicación del logaritmo el logaritmo neperiano, ¿no? Siempre va a ser aquel, aquel que tú veas necesario cuando hay volatilidad. ¿Ya? O sea, la transformación del logaritmo se aplica para quitar la volatilidad, mejor explicado. ¿Ya? Entonces, en principio no tenía volatilidad el PIB, pero se ha creado el gráfico y casi es una línea recta. ¿Sí? Fíjate. Ha quitado, digamos, la pancita que tenía el PIB anterior, pero nada más, ¿no? Entonces, esa ya es digamos, una ayuda, si quieres, ¿no? Luego está la transformación de la diferencia del logaritmo del PIB, ¿ya? Ese logaritmo, ese logaritmo y esa diferencia me ha permitido tener esta función. Fíjense que ya se ve, digamos, de que hay una línea recta, digamos, ¿no? Pero las oscilaciones de los picos y valles van siendo crecientes más pequeños o van cambiando de magnitud respecto a vamos a imaginar una línea recta aquí, ¿sí? Donde estoy señalando con el cursor. Entonces, estos puntos volátiles me puede decir que esta transformación sí me ayuda, sí me está ayudando a capturar estos efectos de la serie del PIB, ¿ya? Y la siguiente gráfica ya es una transformación mucho más interesante porque es la doble diferencia del logaritmo del PIB. La primera diferencia se denomina diferencia regular, ¿ya? La diferencia regular de I menos IT menos IT menos 1, ¿ya? Pero la diferencia del 12 que está aquí es una diferencia en el mes 12, ¿no? Entonces todos los meses 12 has hecho una transformación. Entonces, además se ha aplicado el logaritmo de esa transformación. Entonces, eh, teóricamente, o sea, en teoría, en los libros, ¿sí? Esta transformación hacía que la serie, cualquiera de las series que sean no estacionarias, pues sea estacionaria, ¿ya? Por eso fíjense que las dos últimas, el título es estacionaria en media y en varianza, porque tanto la primera transformación, que es la diferencia del logaritmo, y la doble diferencia del logaritmo, las dos, ¿sí? Me darían, digamos, una serie estacionaria. Obviamente esto no es tan así, ¿ya? Pero en el 1970, como no tenía nadie ordenadores en casa, ¿no? Y los ordenadores ocupaban un piso, ¿sí? Era muy difícil, digamos, hacer a mano todo lo que es la transformación, hacer el modelo mínimo cuadrático, hacer el algoritmo matemático para cerrar digamos, hacer la predicción. Entonces,
Estas transformaciones em, ayudaban, digamos, al investigador, al profesional, a tener, digamos, una capacidad de tiempo más optimizada, ¿ya? Entonces, si conocías, digamos, que el PIB y estabas trabajando para tu país y veías muchos años, entonces directamente aplicabas la doble diferencia del logaritmo neperiano y con ella empezabas a hacer la predicción. Entonces, obviamente, que te generaba menos tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces, aparte de ello, había la descomposición de las series temporales, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito que era la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y la parte irregular. Entonces, otros investigadores decían, no, 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 para máquinas que aquí tenemos que descomponer en estos subproductos, digamos, de serie temporal para determinar cuál de estos determina, valga la redundancia, el proceso. Entonces, la tendencia la hemos visto en el gráfico anterior, ¿no? La tendencia siempre va a ser arriba o abajo, o con quebrados, ¿no? O sea, uno abajo, uno arriba, pero bastante fuerte, vamos a llamar, porque los picos y valles se determinan más por parte estacional, ¿no? La parte del calendario, que de tendencias, ¿ya? El ciclo, que es la oscilación alrededor de la tendencia producidos por estos periodos, era muy difícil de estimar, además de capturar, porque el ciclo se confundía con lo estacional o el ciclo se confundía mucho con una parte irracional, digamos, de la parte irregular del movimiento, porque eran movimientos erráticos. Entonces, durante muchos años y hasta la actualidad, no muchos económetras o científicos de datos, peor ellos que todavía están en ello, em, se animan, digamos, a decir de que una serie tiene ciclo. Claro, vas a escuchar, vas a ver, va a haber gente que va a decir esto tiene un ciclo, la oscilación es tal y cual. Hay programas que, por ejemplo, hay un algoritmo, como habrán escuchado el de alguno de ustedes, el procedimiento de Horret y Prescott, ¿no? Que hace una descomposición por un algoritmo que han producido ellos de la tendencia al ciclo, la parte estacional y la parte irregular. Pero este ciclo es según Horret y Prescott. Entonces, obviamente no es, como dicen en España, no va a misa, digamos, ¿no? No necesariamente eso va a misa. No se pueden creer, digamos, que utilizar ya he utilizado el Horry Prescott, he sacado una señal y ya esa la voy a poner en mi modelo y sí, puede funcionar, pero tendrás que, digamos, justificar, digamos, ¿no? Si estás trabajando a un nivel, digamos, de investigación, lo tienes más difícil porque cada cosa que tú utilices, cada transformación, cada algoritmo que utilices, tienes que justificar teóricamente por qué estás utilizando ello. Entonces, los que hacen, digamos, modelos aplicados para empresas y demás, no tienen esa rigurosidad, no hay un consejo científico donde te va a revisar por qué usted ha utilizado el Horry y Prescott y no ha argumentado dónde está la bibliografía de esto. No, nadie va a decir eso, pero sí tú puedes utilizar. A causa de esta descomposición se crearon muchos programas como el tramo SET, el X11, el X13, algunos habrán escuchado de ellos, otros no, y algunos les dirán, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Y pues son algoritmos que han producido pues en el Banco de España, el, que se llama la Comisión Europea, ¿no? La Comisión de Economistas de la Unión Europea, el Banco Mundial, etcétera. Diferentes organismos grandes han creado, con sus propios científicos, han creado procedimientos que no solamente utilizan, digamos, las transformaciones que hemos visto hace un momento, sino que utilizan, digamos, Horry y Prescott, alisados exponenciales, medias móviles, todos estos que estoy mencionando, por sí solos, en su día eran una alternativa de la modelización de las series temporales. Entonces, cuando nosotros veíamos en clases, ¿no? Y vemos cada uno de estos, ya entendemos de que es una parte a añadir a nuestra modelización. Antes no.
Antes era una alternativa a otra alternativa que existía, que eran los modelos estructurales. Y bueno, pues estos mostraban, digamos, si había un proceso aditivo, multiplicativo de estos componentes, ¿no? Y por regla general se ordenaba de esta manera, digamos, ¿no? Claro, esta parte, digamos, ya es más densa, más difícil, digamos, de decir, pues mi proceso tiene un proceso multiplicativo donde la tendencia multiplicada por el ciclo, multiplicado por la parte estacional, por la parte irregular, es el proceso. Entonces, esto teóricamente está muy bien, pero difícilmente van a ustedes, para aplicar, digamos, van a suponer o van a utilizar. Está bien conocer, si alguno de ustedes viene, digamos, de la programación y quiere hacer algún tipo de algoritmo y ganarse, digamos, un prestigio internacional y qué sé yo, pues puede investigar y producir algún tipo nuevo de algoritmo, como lo que había mencionado, el Tramoset, etcétera, que desestacionalice, que recupere la tendencia, etcétera, y divida, digamos, estos componentes la serie temporal. Ya les digo, esa es parte, digamos, de la investigación pura y dura. Ahora, a ver, estas son las fases de la elaboración de un modelo ARIMA. Esto está en la mayoría de los libros de econometría o de ciencias de datos que valga la pena leer, ¿no? Porque creo que este es el algoritmo que lo creó Box and Jenkins, entonces si alguien se ha inventado otro, pues no vendría al cuento. Hay una parte de identificación, una parte de estimación, de validación y la predicción. Vale, por partes. La parte de identificación es la parte más difícil de la serie temporal, ¿ya? Dado que en principio nosotros, si nunca hemos trabajado con esas series temporales, muy poco sabemos de la serie o de lo subyacente de la serie, primero. Segundo, nosotros tenemos que tener la suficiente paciencia, ¿sí?, para elaborar un modelo econométrico donde esté pues una media móvil, esté la parte autorregresiva, un AR, una parte estacional de la media móvil, un ESMA, etcétera, ¿no? Una transformación Box-Cox, el logaritmo, la diferencia, ¿no? Esa es la identificación de la serie, ¿no? Porque si yo voy a ir, digamos, a la parte de mis gráficos aquí, ¿no? Yo tengo esta serie, la primera. Entonces, si no conozco nada, tengo que hacer estas transformaciones que están acá y la mejor transformación es el inicio, un buen inicio, para encontrar se llama la serie, ¿ya? Entonces, en principio, después de tener todas estas transformaciones, después de tener, digamos, este inicio, nosotros haríamos la estimación. La estimación es, obviamente, el, el procedimiento mínimo cuadrático o por máxima verosimilitud, que también es un método mucho más fiable y está implementado en la mayoría de los programas, ¿ya? Y muchas gracias, Liz, por tus saludos. Y nosotros de ahí haríamos la validación. Esa validación tiene que ver con la parte del cumplimiento de las hipótesis que habíamos generado hace un momento atrás, que habíamos hablado, ¿no? Entonces está, si su media es nula, su varianza es constante, su covarianza es nula, si se distribuye como una normal, ¿no? Entonces, una vez que la estimación, o sea, el modelo que hemos elegido, ¿no?, pues cumple esto, recién pasamos a la parte de la predicción. Si no, fíjense que es un proceso iterativo, varias veces, ¿no? A ver, aquí hay una controversia, voy a decir, permítanme levantar la mano y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Los programas informáticos han cometido un error importante, pero quizás este error se convierta en algo bueno en un tiempo y algo malo también. Ahora les explico por qué. Un programa informático, tú puedes programar
o ya está programado un algoritmo que te haga este proceso automáticamente, un autoarima. Evius lo tiene, R lo tiene, Python lo tiene, o sea, quien no lo tiene está atrás, digamos. Pero tú también puedes construirte un autoarima, ¿ya? Generalmente estos autoarimas, estos procedimientos, estos algoritmos, em, están en base, digamos, de una selección. Como en el principio del video les decía, ustedes van a elegir sus modelos dependiendo, digamos, un estadístico de selección, como el acaíque, el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio, o el coeficiente de Taylor, o el estimador de Diagonal-Mariano, cualquiera de esos, ¿no? Que me acuerde ahora. Eh, pues programar eso, ¿ya? Pero aún así, no vas a llegar a completar un modelo que sea totalmente para predicción, útil para predicción, ¿ya? Entonces, he aquí un poco, yo les voy a dejar, pues esto en el curso, vamos a hacer muchas estimaciones, vamos a utilizar muchos ejemplos de la vida real, no solamente los que están en libros también, porque de los libros pues uno aprende, porque son modelos que están hechos a propósito, hechos a posta, para que se cumplan, digamos, estos supuestos y demás. Entonces tú puedas ver como alumno, puedas ver, digamos, dónde estás fallando, o por identificar, digamos, tus procesos. ¿Ya? Entonces, ya les decía, una vez que tenemos nuestro modelo totalmente chulo, le damos a predicción y con la predicción, pues el objetivo que hemos llegado a cumplir, el objetivo primordial. También existe otro tipo de utilidad a las predicciones que es comparar, digamos, la evolución de tu predicción según, digamos, la serie original para ver si hay gaps, si hay algún problema, ¿no? Es muy interesante esa parte, ¿ya? Bueno, aquí esta grafiquita, espero que se las quede grabada, ¿no? Si pueden, sáquenle un screenshot. Recuerden que este video lo voy a colgar también en mi canal de YouTube, en Todo Econometría, y va a estar disponible también aquí en el Facebook, o sea, no es problema, esto está siendo grabado, así para los que están preocupados, ¿ya? Pero no, esto va a quedar ahí. Entonces, fíjense que aquí he recortado, bueno, recortado, no he cortado una revista, la verdad, sino simplemente lo que hice es sacar una fotito, ¿ya? De estas gráficas que me dice que tendencia lineal, tendencia parabólica, estacionalidad, no estacionaria en varianza, no estacionaria en media ni en varianza, ¿ya? Em, Fíjense que a partir del tipo de no estacionalidad en media, ¿ya? Y en varianza nosotros podemos atender, digamos, con una transformación o un instrumento. Para los que están preguntando sobre las diapositivas, también las voy a colgar. Ya las voy a colgar. Una vez que esté el video, voy a dejar un enlace para que ustedes se puedan descargar estas diapositivas. ¿Ya? Em, Fíjense que la transformación cuando tú tienes tendencia es una diferencia. Cuando deambula tu serie es otra diferencia. Cuando es estacional, en media, ¿no? O sea, hay estacionalidad, ¿no? Un problema de calendario, ¿sí? También es una diferencia, pero estacional. Fíjate que la transformación para las oscilaciones de distinta amplitud, que se denominan oscilaciones en varianza, es el logaritmo, ¿ya? Entonces, este gráfico, ¿no? Por favor, eh, tengan ustedes en cuenta en el momento de generar, digamos, su primer paso. El primer paso es muy importante en la transformación de la serie que va a acompañar su proceso. ¿Ya? Bien. Bueno, este puesto para que ustedes vean. ¿Ya? En inglés, no importa, lo saqué de un libro porque no he encontrado en castellano. Voy a buscar entre mis apuntes del máster. Siempre guardo mis cosas. Solo una vez quemé mis libros cuando estaba en el colegio. Después de terminar el curso lectivo, luego ya empecé a guardar mis cosas, ¿no? Ahora que puedes escanear y demás, entonces debe estar por un lado. Estos son los patrones, ¿ya?
de las funciones de autocorrelación simple y las funciones de autocorrelación parcial para un AR2, ¿ya? Un proceso autorregresivo de AR2, ¿ya? Los procesos autorregresivos comienzan en AR1, que sería el T-1 de la... A ver, autorregresivo significa de que la serie está correlacionada en sí misma. Es decir, que el valor presente está determinado, relacionado con el valor anterior. El anterior con el anterior y el anterior con el anterior. Un ejemplo que les pongo siempre a mis alumnos es, haz cuenta de que tú y tu hermano están correlacionados, AR1. Tu primo es un AR2, ¿sí? Tu primo segundo es un AR3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que no haya una, ¿no? Entonces el AR2 es este tipo de cosas. Los medios móviles tienen también su patrón, etcétera, ¿no? Pero fíjense que presentan en este phi en minúsculas significa la parte, vamos a decir, regular. Pero el phi mayúscula, que está aquí a su ladito, es la parte estacional del AR, el SAR que se denomina. ¿Ya? Entonces eso por un lado. Entonces dependiendo del valor de ellos, fíjense que está de 1 para el parámetro, había que memorizar estos valores. Esto pues no sé, en los 70 seguro que era muy útil. Ahora pues es un poco más complicado, digamos, de aprenderse las diferentes formas. Entonces, el modelo AR1, por ejemplo, se muestra generalmente de esta manera, ¿ya? Esta es la función de autocorrelación simple, donde es un proceso que comienza muy fuerte. Estos palitos no se llaman palitos, se denominan innovaciones, ¿ya? Estas innovaciones comienzan muy fuerte y se van haciendo más pequeñas hasta que desaparecen, ¿ya? Fíjense que hay un límite que es el 1. Ahora explicaré 1 y -1, ¿sí? Generalmente hablan de raíces unitarias y hablan también del círculo de la unidad. Eso comprende, hagan cuenta, abstraiganse un poquito y fíjense un círculo en el espacio de los vectores solamente de magnitud 1, ¿no? El cuadrante primero es positivo, el que le sigue negativo, 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 ¿no? Entonces, si nuestros parámetros, que son estos que estoy señalando, nuestros betas, fíjense que esto es un beta, ya, pero en series temporales le ponen phi para además decir que es un AR, ¿no? Entonces la forma, digamos, de identificar el proceso. Ah, este es un AR, dice, ¿no? Si no verías aquí, digamos, el título y verías solamente el phi S, es un AR, digamos, ¿no? En el momento S, T menos S. Esta es la varianza. Entonces, el AR comienza muy fuerte y se hace más pequeñito. Fíjense que aquí, por ejemplo, estamos mostrando justamente una variante del AR1, ¿ya? Fíjense que no es que tiene que salir exactamente en el primer momento, digamos, ¿no? O sea, en el primer retardo, se llaman estos. Entonces, fíjense, aquí ya está tocando la banda de confianza, pero este sale muy potente, luego más o menos. Fíjense que este es un AR1, pero con una diferencia, o sea, es una diferencia al gráfico teórico, ¿ya? Este es el de la vida real y este es el teórico. Entonces tú dices, oye, ahí no se comparan, digamos, van a ver más adelante. Este es el MA1, igual el MA1 es, fíjense que en su proceso de la función de autocorrelación simple sale una innovación y no hay nada más, ¿ya? Y en este caso, aquí es el único que ha salido, el de aquí abajo, digamos, el que sería el cuarto, ¿ya? Vamos a ir más adelante y ven, aquí les pongo las funciones de autocorrelación de procesos estacionarios, ¿sí? Y aquí no me voy a poner mucho tiempo porque como van a tener estas disponibles, ustedes van a poder ver, también las pueden buscar en internet y van a ver cosas como estas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos antes? ¿No? Y ahora también. Ahora yo no, porque ya me he acostumbrado, ya las puedo identificar más fácil y básicamente eh, tanto hacer modelos ya te acostumbras, digamos, ¿no? Pero en inicio, pues tenías que acordarte que un AR1 tiene podría tener este tipo de imagen, tanto en la función autocorrelación simple como en su parcial,
un MA1 tenía que tener este tipo de imágenes, ¿no? Un MA2, y pues era una barbaridad, digamos, ¿qué se llama? De muchas variantes. En el libro de Daniel Peña tiene un extenso material sobre funciones de autocorrelación teóricas, pero ustedes también pues, las pueden construir, digamos, en R. Hay unas funciones en el curso que vamos a dar el próximo sábado, bueno, el próximo lunes, no este, sino el subsiguiente que comienza. Pues aprenderemos a hacer una autoarima nosotros mismos, aprenderemos a hacer nuestras funciones de autocorrelación, y si queremos hacer un modelo de este tipo teórico, pues lo generamos y decimos, pues se parece a esto y ya está. Aprenderemos esas cositas. Ahora, aplicaciones. Em, bueno, cuando nosotros hablamos de aplicaciones, generalmente vemos que es algo así, parecido a esto, digamos, ¿no? Una aplicación del WhatsApp, ¿no? Dropbox, etcétera, ¿no? Pero la definición en sí, porque no he encontrado un gráfico que me diga aplicaciones econométricas, salía mi logo, pero no me decía nada más. Entonces, la definición es el empleo de una cosa o puesta en práctica de los procedimientos adecuados para conseguir un fin. Ese no es nuestro concepto, nuestra definición de qué es una aplicación. Entonces, las series temporales, ¿ya? Se pueden aplicar a varias cosas. Por ejemplo, modelos univariantes, los modelos autorregresivos, ¿no? Predicción para la cartera de créditos del Sistema Financiero Nacional. Yo tengo la cartera del Sistema Nacional, hago un modelo. Fíjense que este que está acá, que están viendo, ¿ya? Es un modelo eh, bastante complejo. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es una arima y otra parte que es la estimación de un proceso problemático en las series, en todas las series, no solamente en las estaciones, ¿qué se llaman las de series temporales, también están en, en los modelos estructurales, que son la heterocelasticidad. La heterocelasticidad, para aquellos que estamos comenzando, es la varianza no es constante, sino que hay varias varianzas en la misma serie, como habíamos visto en unos gráficos anteriores, ¿no? Que por partes la volatilidad, por ejemplo, era más pequeña, más alta, ¿no? Entonces era un poquito así. ¿Ve? Entonces, ese es el problema, ¿ya? Por otro lado, estamos hablando de, de un modelo Garch. Estos modelos Garch, ¿ya? Estos modelos Garch Arch son aquellos que nos van a permitir capturar esa heterocelasticidad condicionada a diferentes cosas, ¿no? No solamente al tiempo, sino a la determinación de la serie. Esto veremos con mucho más énfasis en el curso, pero es muy interesante, digamos, de que una serie volátil, por ejemplo, en series financieras, por eso están los créditos del sistema financiero, perfecto, digamos, esta modelización. Todos estos que les estoy mostrando ahora, ya, yo creo que el 90% de lo que estoy mostrando en este momento pertenece a los trabajos que me han hecho mis alumnos, ¿sí? En otros másters, otros cursos que doy, etcétera, en los cursos de todo econometría son sus propias aplicaciones, ¿sí? Em, yo he tratado de buscar también los míos, pero de hecho mejor pondré como para mostrar a todos ustedes que después de mis cursos, después de estar unos días, unas horas trabajando conmigo, pues pueden llegar a cosas de este estilo. Fíjense que aquí este modelo que han hecho de carteras del sistema financiero me arrojaba dos modelos. Ya. Fíjense que aquí está el estadístico de Harke-Vera. ¿Sí? Fíjense que primero tenemos una distribución, ¿no? De esta forma, pero nunca jamás crean en el gráfico. El gráfico puede parecer una campana de Gauss muy bonita, pero al final no es una normal. Entonces, los que me dicen, estadísticos de toda la vida, digamos, que me decían que es una normal o no, es el Squeezes y el Kurtosis, que tienen que estar entre menos 3 y 3, pero si son cero, pues es una normal gaussiana perfecta, pero cualquier test de normalidad viene bien. En este caso, Views nos presenta el Harke-Vera y su probabilidad.
Estamos rechazando en este caso estamos rechazando la hipótesis de normalidad al 10%, que también está bien, porque el Harkeberry tiene que ser menor al 5,99. Si es menor, pues es una normal. En este caso 5,24 es una normal, así que es perfecta. Fíjense que acá tenemos dos gráficos adicionales, el gráfico 1 y el gráfico 2, donde me presenta ya eh, lo que les decía, Tail Inequality Coefficient. Este coeficiente de inigualdad o de Tail es un parámetro interesante para comparar modelos, ya en views. Tiene que ser lo más alejado al cero. O sea, si es cero, mejor. Quédense con esa idea. Los demás parámetros sí se puede discutir, bla, 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 pero aquí a mí el que me interesa por este momento es este coeficiente de inigualdad de Taylor, ¿no? El menor me va a decir cuál de estos modelos es mejor para predecir. En el modelo 2 tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense que estas bandas de confianza es la predicción, ¿ya? Entonces, pues vale, está yendo por dentro de las bandas de confianza. Generalmente no se salen de las bandas de confianza, pero las bandas de confianza pueden ser más amplias que otras. No necesariamente eso significa que es una mala predicción, por eso está el test de el Tail Inequality Coefficient. Entonces aquí es 0,10, ¿no? Si no estoy mal, y aquí es 0,05. Entonces obviamente ya ustedes pueden derimir básicamente con esos valores. Fíjense, aquí tenemos la cartera y tenemos una predicción, ¿sí? La predicción del modelo 1 está en naranja y la predicción del modelo 2 está en verde. El modelo 1 presenta un coeficiente de TEL mucho menor que el modelo 1. Fíjense que aquí ya es una interesante forma de presentar información, porque si yo elijo mal digamos, el modelo, ¿no? Por ejemplo, si hubiera elegido el modelo 2, ¿ya? Me estaría diciendo de que las carteras tienen o sea, proceso, este comportamiento. Sin embargo, el modelo me está diciendo, el mejor me está diciendo que no, que están creciendo en su cartera. ¿Ve? Entonces, si yo hubiera elegido el 2 hubiera sub, ¿no? Subestimado, digamos, mi previsión. Y eso es pérdida de dinero. ¿Ya? Bueno, cuando estás preveyendo, digamos, en una cosa para la oficina, pues al final no pasa nada, digamos. Has ganado más en este caso. Pero imagínate si fuera una acción, un stock, ¿no? Entonces has vendido, ¿no? Tu acción, no le has dicho a tu cliente, no, tienes que vender nomás, ¿no? Entonces tu cliente te hace caso, vende y sus acciones están subiendo mucho mejores, entonces le has hecho perder dinero, ¿no? Entonces eso ya es un problema. Bueno, luego está, por ejemplo, esto de cobros de primas de seguros de vida, ¿no? Entonces el objetivo de este análisis, estas son aplicaciones muy interesantes, ¿no? Reales, ¿no? Porque esta era una empresa con información real de esta empresa, de sus cobros, ¿no? Entonces el comportamiento era el gráfico siguiente, ¿no? Entonces fíjense que Views y también R, que es el otro programa que vamos a trabajar, ¿ya? Sí, sí, vamos a compartir el material, no se preocupen, ¿ya? Eh, sí, Roderich me pregunta si un modelo ART se puede aplicar a un modelo para predecir ventas de una empresa. Siempre y cuando necesite aplicarse. No necesariamente tú tienes que utilizar un modelo Arch, no Garch o lo que sea, mientras más lindo, más novedoso, más difícil de elaborar, va a ser el mejor. Aquí siempre, en todo lo que es inferencia, en todo lo que es datos, el manejo de datos, el modelo parsimonioso y que se busca siempre el modelo más parsimonioso. Entonces, los ARCH solamente se aplican cuando hay presencia de heterocedasticidad condicionada. Entonces, si tus ventas tienen ese tipo de problema, pues sí, generalmente tendrás que utilizar para tener un mejor modelo. Pero no sé si las ventas sean tan volátiles, ¿no? No sé. Diferentes precios quizás. Generalmente los ARCH están para modelos o sea, para series que tienen mucha volatilidad. Volviendo a esto, fíjense que este gráfico me encanta, el de temporales, ¿no? De seasonal.
¿Por qué? Porque cuando tú haces esto directamente sabes de que hay un problema estacional. Entonces no es estacionario, entonces no necesitas hacer nada más, ¿no? Obviamente, obvio, tienes que buscar las funciones de autocorrelación para ver qué armar, qué sea, para armar tu arima ESMA SAR. Y pues, pues ya tienes un muy ganado, digamos, ¿no? Entonces, em, me encanta mucho este gráfico. Desde que lo descubrí es uno de mis favoritos y les enseño a mis alumnos porque ya es una parte donde tú vas a decir, ah, pues esto es por más, o sea, por medias móviles podemos ajustar. Y claro, la diferencia me muestra, digamos, la diferencia sí sería interesante aplicar en este modelo, ¿no? Stata no vamos a utilizar Edwin porque R y EBUS ya tienen, digamos, que se llama un componente muy potente, digamos, de necesidad de atención. Y además que Stata para series temporales no es muy potente, ¿ya? Stata para datos de panel, para modelos lineales, para cualquier otro modelo, Stata y R. Para series temporales, EBUS y R, ¿ya? Estoy poniendo EBUS en el curso porque en muchas empresas utilizan EBUS, ¿ya? No muchas empresas todavía están utilizando R, por eso nada más, ¿vale? Pero si hay, sacaré algunos tutoriales también para Stata. Bueno, a ver, fíjense que se han creado varias ecuaciones. Ya, aquí están. Ecuación 1, ecuación 2, 3, hay 9 ecuaciones que se han hecho y fíjense, esta persona pues ha utilizado, por ejemplo, el acaique, ¿no? Aquel menor acaique es em, aquel que nos va a generar un mejor, que se llama una mejor estimación, ¿ya? Entonces eligieron la cuarta elección, ¿no? Em, entonces fíjense, una vez que hemos hecho el acaique, ahí está la pregunta para aquel que me decía si necesitábamos o haríamos un ARCH para las ventas de mi empresa. Este test es el test ARCH de heteroscedasticización condicionada que tiene EBUS, ¿ya? O sea, al modelo anterior, al modelo cuarto, vamos a poner la anterior diapositiva, anterior, es la diferencia del logaritmo de cobros con una diferencia regular, la constante, un AR1, MA1 y un MA8, ¿ya? Esa es la construcción, ¿vale? A los residuos de esta ecuación, ¿sí? Se ha calculado este test ARCH. Es muy fácil porque aquí te saca la probabilidad del F o del G. Cualquiera de estos dos tú puedes leer, pero solamente uno, no los dos al mismo tiempo. Em, el test, ¿no? A ver, fíjense, estos son sus errores, ¿no? Y lo que es el modelo actual, o sea, el actual sería los datos originales, y el ajustado sería ese modelo, el modelo 4. Fíjense que aquí, antes de seguir, digamos, con el tema del test, yo hubiera trabajado mucho más el modelo, porque la línea verde y la línea naranja, ¿ya? Tienen que ser una sola. Llegar a eso es difícil, ya les digo, porque hay que hacer muchos modelos y hay que pensar por qué no están ajustando algunos procedimientos. Pero se puede llegar a lo más cercano digamos, a emular lo observado, ya con una modernización de series temporales. Vamos a darle por bueno, ya porque estos residuos, estos que están saliendo de las bandas de confianza que están viendo ustedes, pues no necesariamente están mal, ya porque si, digamos, los residuos me muestran de que hay clusters y el proceso de heterocedástico me dice que sí, que hay que aplicar una heterocedasticidad, porque recuerden que esto digamos, no se rechaza la hipótesis nula de que hay un proceso heterocedástico presente, ¿ya? Entonces, vale, vamos a asumir de que hay heterocedicidad condicionada, entonces vamos a utilizar ahí recién algún método como un GARCH o un ARCH. ¿Cuáles son las diferencias entre GARCH y ARCH? ¿Ya? El GARCH
¿ya? Solamente es aquel modelo que utiliza mínimos cuadrados generalizados, vamos a decir, el modelo generalizado de un proceso autorregresivo con heterogeneidad condicional. Mientras que el ARCH solamente utiliza un mínimo cuadrado ordinario directamente. Toda vez se combinan ambos procedimientos con un ARCH 1.1, que es muy famoso para finanzas específicamente. Muchos técnicos utilizan el GARCH 1.1 o el ARCH 1.1 que se denomina para modelizar sus series. Entonces generan dos modelos, ¿no? Estos están haciendo, fíjense, con la misma variable dependiente, ¿ya? Pero con alguna transformación diferente. Fíjense que primero hacen con un AR1 y luego hacen con un AR1 y aumentan procesos estacionales, ¿no? Para dirimir. Entonces eso les genera lo más interesante, que es otra vez, buscamos, digamos, esta es la predicción, vemos que tiene digamos, sus bandas de confianza no son muy amplias, pero nos fijamos que el tail, este coeficiente de inequalidad de tail, sea cercano al 0, este 0,07 no está mal, podría ser mejor. Y la predicción aquí la grafican de dos colores, ¿no? Bueno, la variable original y luego está, que se llama la predicción. Fijaos que aquí la predicción eh, más o menos simula, digamos, el proceso que tiene antes del gráfico. No está, digamos, no está mal. Realmente tiene que ser algo que sea más o menos como un patrón, porque generalmente son como patrones que se van generando en series financieras. Pero si digamos sale algo disparitado como algo que es totalmente creciente lineal, pues eso no habría que tener en cuenta, ¿no? Este modelito es otra aplicación interesante de las series temporales. Y aquí obviamente le faltaba que pongamos, digamos, los cobros. Esto es la predicción, pero podríamos haber puesto, digamos, cuánto era el último antes de la predicción. Así ya nos dábamos cuenta de que el valor corresponde, digamos, a algo sensato. Bueno, a ver, aquí pueden visitar mi página web, ¿no? Todoeconometría.com, Armac versus Sarima, ¿ya? Es un pequeño artículo que escribí sobre qué es un modelo Arimax y el modelo Arima, porque alguna vez, no alguna vez, muchas veces me han preguntado esta cosa. Tiene que ver con la aplicación de una variable adicional en el modelo, ¿qué se llama? Normal, digamos, ¿no? Fíjense que, fíjense ustedes que aquí está el proceso autorregresivo. Esto es un AR, esto es un MA, esto es un MA, esto es un MA. ¿Ya? Entonces, este es un AR. ¿Sí? Fíjense que bueno, básicamente así se describen, digamos, ¿no? Primero los AR y después los MA y después están los ESMA, ¿no? O sea, hay que ordenar. Para exámenes, por ejemplo, es muy importante saber escribir en tres tipos de notación, ¿no? O sea, esta notación, la de los retardos distribuidos y pues el operador de retardos. Es un follón a veces. Pero bueno, fíjense que los modelos Armax, bueno, este es un ARIMA de toda la vida, el primero, ¿no? Entonces, los modelos Armax utilizan una variable adicional. Y T puede ser el PIB, por ejemplo, solo el PIB. O puede ser las ventas de la empresa o lo que sea. Recuerden que siempre es una variable, es una sola variable, por eso se llama análisis univariante. Adicionalmente, del modelo autorregresivo, ¿no? Medias móviles, todo lo que la diferencia, si hemos incluido, en los Armax incluimos una variable, o que, por ejemplo, las ventas de la competencia, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa. Y obviamente si incluimos una variable más, pues estará su coeficiente, su beta, ¿ya? Entonces, si nosotros incluimos esto, el problema está en que no vamos a poder identificar, digamos, o perdón, no vamos a poder correctamente leer el valor.
Porque estos coeficientes que salen en los modelos de series temporales son de difícil interpretación. Entonces este vector no podríamos realmente interpretar el coeficiente. Entonces es un problema. Pero sí ayuda mucho a hacer la modelización de la IT, ¿no? Entonces este sería un determinante más para la IT, ¿no? A ver, dice, Lupe me pregunta si el AKI-que es para decir que el modelo se ajusta a los datos. No, 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 no. El AKI-que es un estadístico de prueba, de eh, comparación, podríamos llamarle, de decisión, esa es la palabra que buscaba, para decidir, valga la redundancia, entre un modelo y otro modelo. Entonces, si tienes, por ejemplo, voy a ir atrás, había dos modelos, a ver, ¿dónde está atrás? Anterior. Aquí, por ejemplo. Fíjate que aquí en estos modelos está el Akaique, ¿ya? Este es 252, ¿ya? Y aquí el Akaique, ¿dónde está el Akaique? Es 238, ¿no? Entonces, ¿cuál es menor? Lupe, ¿no? El menor será este, ¿no? Entonces, ese es el mejor modelo eh, para hacer, digamos, las predicciones, nada más. Bueno, continuando. Otra aplicación se denomina los modelos de cointegración. Esto es fenomenal, ¿no? Es uno de mis favoritos, especialmente para aplicaciones macroeconómicas y para variables que no conozcamos mucho de lo que se trata, ¿ya? Pero claro, esto con mucho, como, gracias Lupe. Pero claro, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo de cointegración. A ver, aquí hay algunas preguntas que luego voy a responder sus preguntas. No se preocupen, vamos a escoger porque me queda todavía un poquito de tiempo y después terminamos, ¿vale? Si no, voy a estar cortando la presentación. A ver, la cointegración. Como les decía, este es un modelo muy interesante, una aplicación muy interesante de las series temporales para variables de todo tipo, micro, macro. Sin embargo, también para variables que no tengan mucha relación o mucho conocimiento del background referente a esas variables. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se está haciendo la analogía, en este caso, de lo que sería el modelo de Engel y Granger. ¿Sí? Pero hay un problema. A partir de estos modelos de cointegración, ¿no? Aparecen lo que se denominan las regresiones espurias. Una regresión espuria es aquella que te da información que parece confiable, pero no lo es, ¿ya? Entonces, aquí en esta diapositiva les estoy mostrando, por ejemplo, cómo ustedes pueden identificar directamente con estos datos que están en este cuadrado, digamos, amarillo, si ustedes tienen una relación espuria o realmente es una relación, pues, eficiente, digamos, ¿no? Entonces, lo más interesante es el estadístico de Durbin-Watson y el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado usualmente nos dicen en todos los libros y en todas las materias que tiene que ser cercano a uno para que sea lo mejor, pero en la vida real pues no llega a ser eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el Durbin-Watson pues es un otro test estadístico de autocorrelación de orden uno, pero que tiene sus problemas de interpretación y de aplicación. Pero sin embargo, a simple vista, esto lo hizo Klein, creo que en el 80 del siglo pasado, de una forma más visual, digamos, con solo los resultados, derimir si es una relación espuria o no. La cointegración generalmente se estudia por la relación de dos variables en el tiempo. Aquí estamos viendo como el gasto del consumo personal y el ingreso personal disponible aparentemente a o sea, en la temporalidad que está desde 1950 hasta el 2005,
aparentemente se han acompañado, ¿no? Esa tendencia, unos pequeños bucles también, así, ¿no? Estos pequeños, etcétera, etcétera, se han visto poco a poco esta, se podría decir que se han acompañado en el tiempo, ¿no? Entonces las series temporales de cointegración decían de que necesariamente los gráficos que nosotros veamos, gráficos de las series tendrían que tener este tipo de comportamientos, se tendrían que acompañar. Ya después, entrados los 90, pues se vio que había series cointegradas que no eran necesariamente de este tipo, pero pues digamos, se mantiene, digamos, este tipo de ilusión. La representación gráfica de las series de las que veíamos antes, primeras diferencias. Fíjense que aquí sí parece que compartirían todo el proceso. Casi son una, ¿sí? Más o menos se confunden entre ellas, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es bueno, en esta diapositiva vamos a mostrar, perdón, la manera, digamos, de cómo podríamos generar con NetViews en comandos, ¿no? Porque también puedes programar en NetViews, digamos, cómo generar una diferencia y cómo hacer, digamos, sus gráficos de correlogramas simples y correlograma parcial. Fíjense que aquí estos gráficos me presentan como un aruno. También este gráfico es muy usual en los modelos que son de eh, caminata aleatoria. Es decir, de que por eso tenían mucho cuidado hace muchos años atrás en este tipo de procesos, porque el AR1 y la caminata aleatoria tienen la misma imagen que están viendo en este momento, digamos, de las funciones de autocorrelación simple y parcial. Entonces, si tú decías, pues una caminata aleatoria, te equivocabas directamente en la modelización de este proceso, porque obviamente ¿no? Las diferencias de estas series no son caminata aleatoria, ¿no? Y esto lo de porque Engel y Granger pues lo dicen en su paper. Entonces, una relación de corto plazo, esta es la forma, digamos, de que lo que se denomina el modelo de corrección de errores, me permite estimar el corto plazo y encontrar una variable, ¿no? O sea, un parámetro, perdón, un parámetro que se denomina el parámetro cointegrante, pero además es aquel que si tiene un signo negativo, así, está muy bien. Voy a explicar esto con más detalle. Tomen atención aquí en el negativo y el valor, ¿ya? El valor es muy pequeño, esa es la pena, digamos, en este caso. Voy a ir para atrás y voy a ir acá, ¿ya? Uno de los objetivos de la cointegración en su nacimiento era armar un modelo macroeconómico, o sea, para datos macro específicamente, donde se iban a ver equilibrios en el largo plazo. Es decir, que como nosotros solo tenemos un periodo de tiempo recogido de cualquiera de nuestras series macro, allá en el muy largo plazo, como dice la teoría neoclásica, habrá equilibrio, un equilibrio general, un equilibrio de los mercados, un equilibrio, ¿no? Vamos allá. Entonces, si estas series se acompañan, ¿no? Se acompañan casi tangencialmente, porque esta serie tiene ese tipo de fenómeno, además, como la teoría lo describía en su día, en el muy largo plazo estas series se van a cruzar. Y en ese momento en que se crucen, exhibirán un equilibrio, ¿no? Entonces, de ahí salía, digamos, eh, ese fenómeno de los modelos cointegrados en la macroeconomía. Entonces, de ahí, perdón, nacía este parámetro cointegrante donde con el signo negativo decía justo, se están acercando, pues es un proceso, un parámetro que representa que cada vez que pasa el tiempo se van acercando, se van acercando, se van acercando, hasta que en un momento determinado se van a cruzar y va a haber el equilibrio. Entonces, claro, este parámetro que están viendo es muy pequeño, quiere decir de que va a pasar mucho tiempo hasta que eso suceda. Pero si es un poco más grande, pues el proceso es más cercano, viene más cerca.
Si fuera positivo, fuera todo lo contrario. Estaríamos diciendo que se están repeliendo, ¿no? O sea, nunca se van a cruzar. Entonces, por eso, en el modelo de Engel y Granger, de corrección de errores mediante modelos de cointegración, que es una aplicación fenomenal, eh, pues es muy importante el valor, el signo de este estimador, ¿no? De este parámetro. Ahora, cuando hablamos de relaciones espurias, fíjense, por eso el problema del comportamiento que existía entre dos series. ¿Ya? Fíjense que aquí está el gasto en ciencia de Estados Unidos en espacio y tecnología correlacionado, ¿no? Esta es la correlación de Pearson, versus los suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación en Estados Unidos. Fíjense que también se acompañan de la misma manera, incluso ya se han cruzado dos veces. Ya les dejo el link ahí en la diapositiva si ustedes pueden ver un poquito más de este profesor, no me acuerdo qué universidad es, pero tiene varias. Él escribió un libro sobre justamente relaciones espurias, pero bueno, el que quiera leerlo, perfecto, es bueno siempre leer cosas, pero habla solamente de relaciones espurias y relaciones espurias, ¿vale? Que ya en su página uno se puede dar cuenta de que no todas las cosas que están correlacionadas tienen una determinación. Entonces, los modelos cointegrados no necesariamente tienen que tener este comportamiento. Fíjense que el comportamiento es muy similar a lo que habíamos visto en las series que estaban evaluándose. Y pues nada, no nos sirve. Bueno, esta no nos sirve. Luego está, por ejemplo, algo interesante de la macroeconomía, ¿no? Esto es totalmente neoclásico, o sea, de la economía neoclásica. La curva de Phillips, por ejemplo, para España y para la OECD, ¿no? Que es todo lo que es la Comunidad Europea. Al lado pongo un grafiquito que lo he encontrado en un paper de unos chilenos, porque es la curva de Chile, la curva de Phillips de Chile de 1960-2003. Fíjense que no voy a entrar, digamos, a mucho detalle, digamos, de la curva de Phillips, pero fíjense cómo se arma la ecuación de la curva de Phillips, ¿ya? La inflación versus el desempleo, ¿no? La inflación en el momento T menos la inflación esperada va a ser igual a unos parámetros del desempleo menos el desempleo obviamente nominal más el término de perturbación, ¿ya? Aquí es el problema de qué es la inflación esperada. Y aquí vienen otras aplicaciones de las series temporales que pues veremos con mucho más detalle en el curso. Pero armar, digamos, este modelo que es por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Se utiliza este tipo de modelización. Fíjense que en este recuadro verde os pongo cómo se construye, ¿ya? Esto de aquí, la esperanza, ¿no? O sea, la inflación esperada, ¿ya? Nosotros la podemos modelizar como el retardo. Así lo podemos hacer y tenemos nuestra función. Fíjense que el modelo lineal para la inflación esperada, ¿sí? Este es para España el primero y el otro es de la OECD, ¿sí? Esto es parte de unas diapositivas del, de la Universidad de Alcalá, donde dictaba el máster de Big Data y modelos macroeconómicos. Era súper denso, digamos, ¿no? Porque tenías que hacer todo esto primero, o sea, el background de la macroeconomía, los alumnos específicamente, y luego aplicar estas cosas, que esto es lo más sencillo. Este es el ejemplo básico, digamos, ¿no? Bien, he aquí, digamos, los resultados distribuidos de lo que estábamos hablando atrás, de lo que es, digamos, la aplicación en la curva de Phillips de los denominados modelos de retardos distribuidos. Hay unos que se denominan COIC y hay otros que ya empiezan con lo que es la teoría de las expectativas adaptativas. Esto lo dejo para que ustedes lo lean, pero esta es la manera en la cual se genera, digamos, la ecuación de la curva de Phillips anterior, que son modelos de expectativas adaptativas porque no conocemos el, ¿qué se llama? El valor que va a salir de la inflación, pero nos adaptamos cuando aparece el valor, ¿no? O sea, la autoridad monetaria sale mañana y dice, pues ha subido la inflación tanto.
Entonces ahí nos adaptamos y decimos T-1. Y ya está. Obviamente que eso, en un ejemplo un poco más avanzado, sería la TDNIA, que es una función de la curva de Phillips ampliada. Y esta es su ecuación. Fíjense que de esta manera, si nosotros armamos con estos valores, ¿sí?, el, el modelo, hacemos un mismo cuadrado ordinario y tenemos la TDNIA. Y aquí está, ¿sí? Entonces, obviamente, el modelo es muy interesante, ¿no? O sea, básicamente el- la aplicación, digamos, de la función de producción de Cobb-Douglas, eh, digamos, utilizando, digamos, algún algoritmo matemático, y puede ser que podamos utilizar el filtro de Hausswirth y Prestock, digamos, para sacar algunas señales, digamos, del índice de producción industrial, que el índice de producción industrial quizás no hay en muchos países, pero es aquel que se construye con una encuesta a empresas donde tienen que informar sobre cuántos trabajadores tienen, su formación, cuánto se les paga, etcétera, etcétera. Y es un indicador del trabajo y la producción industrial, o sea, es muy, muy potente. Entonces se utilizan, por ejemplo, para la Unión Europea, para España, para incluir en la TDNIA, ¿no? Y ya está, ¿no? Fíjense que aquí voy a hacer un pequeño, un pequeño ejemplo, ¿ya? En R, ¿ya? Aquí yo básicamente bueno, esto es una aplicación, o sea, una aplicación que se crea en Shiny. Voy a correr esto, no, eh, porque tengo abiertos algunos. Sí, vale. A ver, listo. Fíjense, esta es una página HTML, la podemos abrir también en nuestro buscador, que puedes graficar la curva de Phillips para diferentes países, ¿ya? Lo voy a hacer más pequeño para que se vea, y además hacer una estimación, o sea, una predicción. Esto también lo han hecho en el curso anterior, ¿sí? Un alumno agarrado, ha generado sus propios datos, ha escogido 4 países, no necesitaba hacer muchos más. Fíjense que aquí está corriendo, fíjense que aquí, en la parte de la consola, está corriendo varios procesos ARIMA, ¿sí?, para hacer la estimación. Él ha construido, él se ha programado un modelo ARIMA, ¿ve? Entonces, dado, digamos, por ejemplo, el de Holanda, fíjense su gráfico que se llama de predicción y la predicción, ¿ve? Entonces, obviamente, R para mí es una herramienta fundamental para un analista de datos, ¿no? Algunos pueden decir, ¿y qué tal Python? Python es muy bueno también. Eh, pero ¿qué quieres que te diga? Digamos, a mí me gusta más R que Python, así ya, eso lo voy a dejar claro. Em, Tiene muchas librerías, muchas más opciones, digamos, R. Esto es muy básico, digamos, ¿no? Esto es demasiado básico, esto lo van a hacer ustedes también, van a aprender a hacer estas cositas. Pero hay cosas muy interesantes que también pueden visitar en mi página web, algunos de ellos, y creo que lo he colgado de lo que hicimos, y ya para temas de consultoría. Y nada, está, solamente eso quería mostrarles, de que sí, ustedes pueden capturar, digamos, una función. Fíjense que estos datos los estás recuperando del internet, no los estás recuperando digamos, de la computadora. ¿Ya? Vamos a salir de ahí. Vectores autorregresivos también es parte, digamos, de la cointegración, porque todos estos tienen un fundamento similar, ¿no? Varios eh, son como sistemas de ecuaciones en series temporales. Entonces, estos vectores autorregresivos se van haciendo muy grandes y son súper útiles para hacer, digamos, relación de varias variables, ¿ya? Entonces, fíjense, determinantes macroeconómicos del índice de Oslo, ¿ya? Todos son sus determinantes, y hay que hacer, digamos, algún tipo de proceso
tiene que ver con las series temporales, ¿no? Que sean estacionarios, que que sean estacionarios en primeras diferencias, em, que tengan, digamos, algún tipo de relación. Entonces, alguna transformación ayuda a hacer ellos. Fíjense que todos son transformados en primeras diferencias, todos ellos. Este es el índice, lo saqué ayer. Fíjense cómo de un año, ¿no? Este es ¿qué hace esto, digamos, no? Es un índice ponderado del mercado modificado compuesto por empresas solamente del sector industrial petrolero. Entonces, pues en este caso, ya, este indicador lo que hace a la economía de Noruega es impulsarla, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos de los vectores autoregresivos es encontrar estas funciones, porque los resultados de los modelos no son interpretables, ¿no? No se puede interpretar. Sin embargo, hay unas funciones que se llaman las funciones de impulso y respuesta, que les están viendo ustedes en pantalla, que se puede interpretar y son objeto, digamos, de política. ¿Por qué? Porque fíjense que en el primer gráfico, el modelo reporta em, que, por ejemplo, el logaritmo, la primera diferencia del logaritmo del índice de Oslo, ya responde a la primera diferencia del logaritmo del tipo de cambio. Es decir, cuando está diferenciado y logaritmizado, cuando la variable está en esa transformación, se entiende que la rapidez, digamos, del cambio de una cosa a otra. Ya recuerden de que el logaritmo es una analogía a un, ¿qué se llama? A una tasa. Y los betas son efectos marginales. Entonces, la diferencia del logaritmo de un coeficiente, en este caso de estos modelos, estaríamos hablando de la velocidad de cambio de una cosa cuando cambia otra. Entonces, en este caso, la respuesta que tiene el índice de Oslo a un cambio del tipo de cambio es inmediata. Este es el primer momento, sería inmediato, se llama el momento contemporáneo. Es decir, el índice de Oslo se mueve, no, perdón, el tipo de cambio se mueve, entonces el índice de Oslo cambia. Fíjense que ese cambio tarda 2 periodos, ¿sí? Estos son los rezagos, o sea, al tiempo en que esté medido la variable dependiente. Entonces son meses, si son días, si son trimestres, etcétera. Entonces al segundo trimestre, al segundo mes, qué sé yo, ¿no? Entonces cambia. ¿Cómo es el cambio? Negativo. Pero de repente empieza a cambiar su magnitud a positivo y llega el efecto hasta el cuarto, vamos a decir, mes, ¿no? Eh, donde empieza a normalizarse, a hacerse un poco más débil el efecto. Obviamente en el futuro, digamos, en el largo plazo, digamos, los efectos se van diluyendo. Pero es este movimiento el que me indica qué va a pasar en el siguiente periodo. Entonces, estos cambios, digamos, de pendiente, pues son muy buenos, digamos, para hacer políticas, ¿no? Porque si vamos a modificar el tipo de cambio, entonces el índice va a sufrir una caída. En el siguiente gráfico está la respuesta del mismo índice hacia un cambio que se llama del PIB. Entonces es más evidente, ¿no? Cambia un poquito y el efecto es más volátil, ¿no? Y ese efecto es más duradero todavía porque llega hasta el sexto momento y después se va normalizando, digamos, ¿no? Entonces, claro, a partir de estos por ejemplo, estos gráficos de impulso y respuesta son herramientas de decisión de política. Es muy, muy potente. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos hemos pasado un poco más, casi 2 horas de workshop. Gracias por acompañarme a todos ustedes. Voy a dejar este grabado. Voy a poner, digamos, un link para que ustedes puedan descargarse que se llama estas diapositivas. Y lo más importante, por favor, si tienen
inquietud, algún otro workshop que nosotros queramos, que quieran que nosotros hagamos, pues pónganlos en los comentarios, en los foros, en mi Facebook, pónganlo, digamos, no hay ningún problema, ¿ya? Y, y por último, agradecerles otra vez su compromiso conmigo. Los espero, a algunos que ustedes se animen, los espero en clases la próxima semana, próximo lunes, ¿no? Y nada más, pues las preguntas que me hicieron, digamos, algunas otras, ¿no? ¿Qué tan confiable es utilizar para predecir el MAE y el MAPE, los modelos? ¿Es conveniente un MAE bajo? Pues a ver, yo les diría que o sea, no hay nada confiable 100%, ¿ya? Siempre y cuando ustedes utilicen y crean, digamos, creen en una función, tienen que cumplir los supuestos básicos y siempre escoger entre uno de los estadísticos de comparación que habíamos mencionado, ¿no? Entonces siempre el que tenga el menor valor siempre va a ser el mejor modelo, ¿ya? Entonces ahí yo les recomendaría siempre que se guíen por el error cuadrático medio, todo eso, ¿vale? Los Barbeck. Claro, pues en el curso que vamos a ver la próxima semana, Rudy, vamos a ver estos Barbeck, digamos así, súper súper bien. Así que anímate. Muchas gracias por sus palabras. No encuentro algunas otras preguntas. A ver, voy a buscar antes de despedirme totalmente. Ya he respondido a eso. Vale. No hay más respuestas, no hay más preguntas de, digamos, de técnicas, digamos, ¿no? Las demás las he ido respondiendo. Yo les vuelvo a agradecer.